Por último, Uruguay recomienda considerar la posibilidad de asignar recursos financieros para aplicar la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer y establecer mecanismos de coordinación y supervisión de su cumplimiento. Recomendamos a Guatemala seguir avanzando en el fomento de los derechos económicos, sociales y culturales con el fortalecimiento de los programas sociales que su gobierno actualmente emprende a favor del pueblo. 1. Continuar profundizando los esfuerzos para ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Soria sigue preocupada por las matanzas extrajudiciales, incluyendo las muertes de 8 civiles durante una protesta en Totonicapán el 4 de octubre. Celebramos las medidas de las autoridades para detener a los militares en cuestión y pedimos a la justicia se hagan estos casos. La intimidación de los defensores y de derechos humanos, los periodistas también nos preocupa muchísimo. Las organizaciones de derechos humanos en Guatemala han documentado 305 incidentes de intimidación, amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, incluyendo 8 muertes. En la mayoría de los casos las autoridades no han exigido cuentas a nadie. Recomendemos que Guatemala asegure que haya investigaciones eficaces e independientes en cuanto haya informes de ejecuciones y extradiciones para asegurar que las amenazas, ataques y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y periodistas no queden en impunidad, que se investiguen rápidamente y que los responsables comparezcan ante la justicia. Nos preocupa también el gran nivel de violencia en el país, incluyendo la violencia de género, y que se refuerza por el llevar armas sin control y también por las compañías de seguridad privada que han hecho en el marco de su plan de acción acerca de la violencia contra la mujer. Tras las recomendaciones desde la última vez, el gobierno puede darnos más detalles sobre las leyes que ha cambiado para prohibir el castigo corporal en el hogar y en la familia. Se reiteró su preocupación porque no hay legislación nacional que tipifique como delito la difusión de ideas acerca de la superioridad basada en conceptos de superioridad y en la violencia contra los pueblos indígenas o afrodescendientes como delitos. También recomendó una ley específica para clasificar las distintas manifestaciones de discriminación racial como delitos. Queremos saber qué medidas toma el gobierno de Guatemala para atender esta situación. Gracias. 1. Continuar avanzando en la ejecución de proyectos destinados a la protección de las mujeres, en específico de las mujeres indígenas. Y 2. Procurar los más altos estándares en la protección de los pueblos indígenas a fin de eliminar las desigualdades estructurales que permanecen en detrimento de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señora Presidenta. 2. Continuar con los esfuerzos con el fin de eliminar los estereotipos de género y de derogar toda la legislación discriminatoria contra la mujer en los códigos laboral, civil y penal. Gracias, señora Presidenta. En cuanto a las recomendaciones, propondríamos que se adopten las medidas necesarias para mejorar la participación de todos los interlocutores centrándose en mujeres e indígenas en el proceso de toma de decisiones que podrían afectar a su desarrollo futuro de las comunidades rurales. Alentamos todos los esfuerzos en esta lucha contra la impunidad. Nos preocupan los altos niveles de violencia y el bajo porcentaje de denuncias que terminan en sentencias condenatorias. Este es uno de los principales desafíos de Guatemala, al igual que la disparidad social entre la población indígena y la que no lo es. Cuba recomienda lo siguiente. 1. Continuar implementando programas para garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y 2. Proseguir los esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza y promover la justicia social. Muchas gracias. En lugar queremos referirnos a la cuestión de los defensores de derechos humanos y preguntaríamos a la delegación si puede darnos más información sobre la cooperación que ha tenido con la sociedad civil para preparar y aplicar medidas de concienciación sobre el papel tan importante que desempeñan los defensores de derechos humanos. Así recomendaríamos que se adoptaran nuevas medidas para asegurarse de que todo acto de amenaza o represión contra defensores de derechos humanos se investiga, persigue y castiga verdaderamente. Se garantiza el acceso a la información libre por parte de la población guatemalteca mediante la efectiva protección de los periodistas y medios de comunicación, ya que estos en ocasiones se encuentran amenazados por narcotraficantes.
Nos preocupa que las denuncias de que poblaciones indígenas están siendo extraídas de su tierra sin el proceso de consulta previa prevista, y recomendamos a Guatemala el marco legislativo para un procedimiento de consultas adecuadas y significativas que garanticen un consentimiento genuino, libre e informado de los pueblos indígenas sobre las disputas de la tierra, tal como se establece en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Importancia de la protección de los derechos del niño. Observamos con agradecimiento las medidas que se han adoptado para tratar el problema del trabajo infantil, como por ejemplo la tipificación como del empleo de niños como mano de obra, que es dañino para su integridad y su dignidad. Italia recomienda a Guatemala que fortalezca sus esfuerzos por erradicar el trabajo infantil. Recomendamos la legislación nacional para que se aplique plenamente el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Debería de hacerse especial hincapié sobre el derecho de los pueblos indígenas consultados a todos los niveles de la toma de decisión, tanto en política como en los procesos legislativos, administrativos y desarrollo que les afecten. También recomendamos que se reforme la ley de minería para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, territorios y recursos naturales. También y dos, continuar con los esfuerzos destinados a establecer y poner en práctica un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas conforme a la legislación nacional e internacional. Muchas gracias, señora Presidente. Y de manera constructiva, Ruanda, quisiera recomendar lo siguiente: que se adopte una política general, también una estrategia y medidas para eliminar los estereotipos de género y todos los tipos de discriminación a los que se enfrentan las mujeres. Bien, muchos niños siguen siendo víctimas de explotación sexual y trabajo sobre la desnutrición crónica y los embarazos de las adolescentes también son problemas. Suecia recomienda al gobierno de Guatemala así recursos financieros adecuados y que asegure una coordinación eficaz entre las instituciones del Estado encargadas para reforzar la aplicación de los derechos del niño. El gobierno de Guatemala debe asegurar que se pongan a disposición servicios de protección eficaces en el país y que sea de fácil acceso para todos los niños, incluyendo a niños indígenas y niños pertenecientes a minorías lingüísticas. Suecia se una judicatura con la adecuada usos con la responsabilidad de luchar por la comunidad. Voy a educar a las fuerzas de la seguridad nacional para que sepan cómo manejar a las manifestaciones y que usen estrategias agresivas. Estamos dispuestos a ayudar al gobierno de Guatemala en lo que sea posible en la aplicación de estas recomendaciones. También queremos sumarnos a la petición del Comité de Derechos Humanos y de la comisionada para que todos los crímenes contra la humanidad y las torturas y desapariciones se investiguen, se persigan ante los tribunales y se persigan ante los tribunales a los autores de esos delitos. Uno, que la República de Guatemala considere la abolición definitiva de la pena de muerte en su legislación interna y su adhesión al objetivo instrumento internacional en la materia.